Dice San Marcos entonces, capítulo 7, a partir del versículo 1, dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y con la comunión del Espíritu Santo. Dice: se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén, los cuales, viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, esto es, no lavadas, los condenaban. Porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen. Y volviendo de la plaza, si no se lavan, no comen. Y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar, como los lavamientos de los vasos de beber, y de los jarros, y de los utensilios de metal, y de los lechos. Le preguntaron pues los fariseos y los escribas: ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Respondiendo él, les dijo: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Les decía también: bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición, porque Moisés dijo: honra tu padre y tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís: basta que diga un hombre al padre o a la madre, es corbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte. Y no le dejáis hacer más por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido. Y muchas cosas hacéis semejantes a estas. Y llamando así toda la multitud les dijo: oídme todos y entended. Nada hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar. Pero lo que sale del hombre, eso es lo que contamina al hombre. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Cuando se alejó de la multitud y entró en casa, le preguntaron sus discípulos sobre la parábola. Inclina tu rostro. Decirle: Señor, me estás hablando, pero seguime hablando. Profundiza tu hablar en mi corazón. Ministrame, Señor, más allá de lo que he entendido y visto hasta el día de hoy. Dame comprensión, juntamente con todos los santos, de cuál es tu buena y agradable voluntad hoy para darte a conocer más a mi vida. Decirle: quiero alinearme, Señor, con tu voluntad. Enséñame y aprenderé sabiduría de lo alto. Corrígeme y seré corregido. Enderézame y seré enderezado. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Tomen asiento, hermanos. Y como lo decimos con bastante frecuencia, ¿no? Vamos bien, vamos en coche con Dios. Y a veces cuando digo eso me acuerdo de las largas limusinas, ¿no? Sobre todo que conocí en Estados Unidos. Y esto es como una limusina, entramos todos en este viaje glorioso de Dios en primera clase. Decirle que tenés más cerca, estás en primera clase. Y Dios quiere que vayas de la mano de Él de la manera correcta. Sabés que en aquellos y en estos días habían diferentes personas que se acercaban a Jesús. Dice literalmente, ¿no? Para ser justamente literales, dice que se juntaban a Jesús. Dice el versículo 1, diferente tipo de personas. Eso ya nos llama la atención, ¿no?
Porque nosotros no estamos solo juntados a Él. Decirle, mi corazón te adora a Dios. Pero la expresión dice eso, ¿no? Que se juntaban a Él diferentes tipos de personas. Bueno, por un lado, versículo 1, los fariseos y los escribas. Y por otro lado, los verdaderos discípulos. ¿De cuáles querés ser vos? Claro que queremos ser de los discípulos, ¿verdad? Pero no por el solo hecho de estar y juntarnos a Él, eso va a alcanzar. Nosotros podemos y tenemos que cuidarnos de ciertas características y condiciones nefastas, terribles, que se pueden en algún momento querer también adueñar de nuestras vidas, lo cual no se lo vamos a permitir. Pero esto es como un aviso, una advertencia anunciada, justamente dejada, verse y oída hoy una vez más, porque cuántas veces en otras ocasiones también Dios nos habló de esta palabra, ¿no? Y no solamente a través de prédicas oídas, sino a través de ese escudriñar permanente que cada uno de nosotros tenemos que hacer de la palabra de Dios, porque estamos leyendo la Biblia, ¿verdad? Estás escudriñando las Escrituras todos los días o todas las noches. Yo no sé vos, pero yo todas las noches escudriño la Biblia. Cuando todo el mundo en casa se va a dormir, ya están todos recostados su cabecita en la almohada, yo aprovecho ese momento de quietud y tranquilidad en la casa, me prendo una muy buena luz, porque voy quedando cada vez con menos vista, ¿no? Para ver con mucha claridad, y ahí Dios habla a mi corazón. Y lo cierto es que se van revelando cosas nuevas, tesoros nuevos y tesoros viejos. Y cuando venía a mí esta palabra hoy día, yo decía, bueno, Dios, ahí vamos, ahí iremos, de la manera que tú quieras. Y a veces Dios nos deja ver en tesoros viejos, pero hay tesoros nuevos en este día, hermano. Dios quiere que nosotros podamos descubrirnos, ojalá que no en lo malo, y si así fuera que descubriéramos algo malo, en nosotros podernos hacer a un lado todo eso y ser de los que realmente agradan el corazón de Dios. Dios nos está advirtiendo, nos está anunciando de que con el solo hecho de estar, en verdad no alcanza. No es suficiente con el solo hecho de estar. ¿Cuántos dicen, Señor, yo quiero ser de los verdaderos? Porque estaban de los otros, ¿no? Que se dividían en dos, aún ellos, esa otra carátula de todo esto, se dividía entre lo que eran los fariseos y los escribas. Los escribas representan a aquellos que, como los escribas, justamente escribían las escrituras, representan a aquellos que conocen la Biblia. Si los dejas hablar, hasta parecen una Reina Valera hablando. Hasta te hablan en español antiguo. Yo he escuchado gente así, ¿no? Que a veces está como en el solíais y vosotros, en ese estar tan empapados en mero y nada más que eso, conocimiento mental e intelectual que no alcanza y no es suficiente. Si acaso eso en verdad no haya bajado del todo el corazón y haya movilizado los miembros de la existencia, del accionar, de la vida hacia la voluntad de Dios en todo. Porque, hermano, hasta el diablo conoce la voluntad de Dios y narra los escritos de memoria. Por un lado estaban, como te digo, los escribas, que representan a la gente que se conoce la Biblia de tapa a tapa. No estoy diciendo con esto que está mal, acabo de decirte lo importante que es escudriñar la Biblia, pero solo conocimiento no basta. Ellos tenían solo eso, los escribas tenían solo conocimiento escritural, pero hermano, yo no quiero conocer, como no hay que conocer las escrituras solamente en forma intelectual. Yo le pido, cada vez que me siento a leer la Biblia, le pido al Señor que toque mi corazón y transforme mi vida. ¿Cuánto le dan un aplauso? Le dicen, yo también te voy a pedir eso. Dios, no quiero ser un escriba meramente. Y por otro lado, en la otra cancha, estaban también, juntamente con los escribas, de los primeros que se habla, mira, para detallar lo malo, ¿no? Para corregir lo deficiente, se habla de los fariseos. Los fariseos eran mera apariencia, aspecto religioso nada más, largas vestiduras, solo apariencia, pero su realidad era otra. Por debajo de esos mantos largos, por debajo de esa apariencia se escondió una vida de doble faz. Una vida no agradable ante los ojos del Señor, tanto que Él en otra ocasión les dijo que eran sepulcros blanqueados.
De cierto, por fuera se mostraban hermosos, pero por dentro no era así. Por un lado estaban estos dos conformando esa tribuna, diríamos, de los seguidores de Jesús, los religiosos, es decir, los fariseos y los escribas, pero por otro lado estaban y estamos y estemos todos nosotros como sus verdaderos discípulos, los que en verdad lo hacen todo de corazón, a pesar de sí mismos, a pesar de la lucha constante, frontal que tienen y tenemos todos contra el diablo, contra la maldad y tantas cosas, pero no tenemos más ojos que solo para mirar a Jesús y solamente para seguirlo a Él. Aunque además de todas esas controversias que sabemos y vamos a verlas en minutos nada más que tenían los discípulos verdaderos, justamente por ser verdaderos discípulos, las cosas que tenían aún contra esta otra cara de la moneda, de los seguidores de Jesús, entre comillas, ¿sí? Sabemos que ellos, como nosotros también, tendrían otras, permanentes y fuertes y grandes luchas, pero como te dije, te lo vuelvo a decir, ellos eran seguidores de Jesús y no tenían otra mirada solamente para mirar al Maestro, al que iba adelante. Por eso hoy nos dice el Señor a nosotros, los verdaderos, puestos los ojos en Jesús, no haciendo caso de lo demás. Pero estos otros, los no verdaderos, los falsos, los que estaban ahí, pero ya dijimos que no alcanza con estar, dice que estos otros tenían la mirada de ellos, ¿dónde? En la observación crítica, aún sobre todo de los discípulos. Mirá el versículo 2, los cuales, hablando de los fariseos y los escribas, viendo a quienes, a los discípulos, para criticar. Otra lamentable característica de los falsos, ¿no? De los fariseos, de los escribas, que no están para disfrutar. Cuando dicen, no, pastor, yo estoy para disfrutar de Dios. Pero los religiosos estaban para observar, viendo, observando y criticando. Pero nosotros no somos de los que tenemos que tener esa mirada no debida, porque eso te puede dañar, te puede de hecho contaminar. Y te puedes justamente, y te saca justamente del objetivo. Dice que ellos eran observadores, eran los críticos, ¿no? La gente que critica, la gente que murmura, la gente que mira y encuentra defectos porque los hay. ¿Cuántos dicen los tengo? Decirle que tienes al lado, no somos perfectos. Pero estos estaban para buscarlos, para encontrarlos y para acusar justamente los defectos. Eran personas, además, miraron el versículo 3, aferradas y dominadas, ¿sí?, por las tradiciones. Que Dios nos libre de la religiosidad, de seguir la repetición tradicional de vez tras vez, de culto tras culto, de aún, mirá como mismo Jesús los define a estos, de estar aún hasta en la alabanza, con sus labios, honrando, pero sus corazones estar distantes de Dios. Simplemente siguiendo tradiciones, repeticiones, que nunca jamás se nos vuelva eso, nuestro encuentro verdadero, pleno y glorioso con nuestro Salvador. Pero a ellos se le hacía ya repetición, mera repetición tradicional. Y eso se había aferrado y adueñado tanto en ellos, y aún lo habían heredado, y esto así aún lo habían aprendido de otros, porque dice que ellos estaban aferrados no solamente, versículo 3, a tradiciones, a cosas de costumbres religiosas, repetitivas, sino que esto lo habían aprendido de otros, de los ancianos. Y eso, la palabra ancianos, no solamente en la Biblia representa gente de edad, sino gente de cierta estatura y autoridad espiritual. Es decir, como que hasta eso se puede recibir, se puede de alguna forma mamar, aún de, entre comillas, ancianos espirituales. Pero hermano, vos no aprendas así de nadie, vos solo aprendés de Cristo, el Maestro, en cómo tenés que ser. Si alguien te quiere ser de mala influencia, seguí de largo. Sin embargo, ellos ante la imagen, no, estos eran ancianos de Israel,
impactados, dejándose llevar por el peso, en este caso malo, de influencia, de malas influencias entonces, de aquellos días, como en estos tiempos hay también, se dejaron formar o mal formar por malas influencias y terminaban ellos como aquellos, siendo una vez más una generación más dentro de la generación de mis seguidores, dice Dios, como en aquel tiempo, en este tiempo. Pero nosotros nos desprendemos de ese pelotón y queremos ser de los verdaderos. Dale el aplauso y decirle: no voy a seguir mecanismos tradicionales, aleluya, no voy a seguir mecánicas religiosas, como dice que estos estaban así influenciados y dominados por las tradiciones. Además, esa condición, hermano, fría, distante, no cercana, no debidamente posicionada y mirando lo que tenían que mirar ellos como tales, eso los llevaba a un estado, a un debilitamiento espiritual no deseado por Dios. Porque si vos te das cuenta justamente lo que sucede en el versículo 5 con ellos, te vas a poder dar cuenta de la condición entonces espiritual que en verdad ellos estaban. Fíjate que ellos, ahí lo que estaban haciendo en el versículo 5, miralo, léelo, estaban aún cuestionando, trayéndoles cuestionamientos a Jesús, dudando de lo que Jesús hacía y permitía aún de sus verdaderos discípulos. ¿Por qué tus discípulos, dice, no andan? Eso está en el versículo 5. Personas que hasta terminan teniendo por su estado y su debilitamiento espiritual cuestionamientos hasta con Dios mismo. ¿Cuántos dicen, pero yo no voy a ser de esos? Yo no voy a cuestionar jamás al Señor y lo que Él hace. Siempre lo que Él hace está bien. Dale el aplauso y decirle: Señor, nunca como ellos, quiero ser de tus verdaderos discípulos. Aleluya. Y gente, en definitiva, ha reiterado esto y reafirmado de lo que más hay que cuidarse. Gente aferrada a tradiciones, a enseñanzas de hombres como que fueran doctrinas de Dios. Y aún transmitiendo eso como tal. Eso es lo que además también les criticó Jesús en el versículo 7. Les dijo a ellos que ellos, los fariseos y los escribas, los meros religiosos, aún enseñaban como doctrina de Dios mandamientos de hombres. Hay gente que no distingue entre su mano derecha y su mano izquierda en este asunto. No distingue entre lo que es una cuestión humana, esto lo dijo fulano, y entre lo que dice Dios, que es lo que tiene la máxima y única y verdadera autoridad. Por eso es importante, hermanos, nosotros, en este buen sentido, ahora sí lo digo, cuestionar todo lo que nosotros podamos tener dentro de nosotros y ver si pasa, ¿sí?, por el filtro de la palabra de Dios. Porque si la palabra de Dios dice y confirma aquello lo cual hemos creído, lo cual hemos sido enseñados, está bien. Pero si no, no. Porque los mandamientos de los hombres, no solamente en aquellos días, sino en estos días también, muchas veces quieren hasta casi igualar la doctrina de Dios. Ah, pero lo dice el pastor fulano. Ah, pero a mí me lo enseñaron así. Pero así dice la Biblia. Y ellos lo tenían casi en una igualdad y por momentos hasta por encima a lo que ellos estaban aferrados, tradiciones y cosas humanas. Bien que, versículo 9, Jesús los termina diciendo: invalidáis el mandamiento de Dios. Porque si hay enseñanzas y cuestiones que están afín y de acuerdo y conforme a la Escritura, bienvenidas, porque entonces son de Dios. Pero si hay alguna cuestión cualquiera que fuera, no importa quién lo haya dicho, si está ahí en contraposición con lo que dice Dios, los fariseos se quedan ahí trancados en eso y trancando a otros en eso, pero nosotros somos los verdaderos discípulos que le damos la única autoridad a la Biblia, a la palabra de Dios. Dale el aplauso y decirle: yo soy de los verdaderos, Dios, voy a desechar lo humano para quedarme con lo divino, con lo celestial tuyo. Y ¿sabés qué? Mirá esta larga y terrible y oscura lista, ¿no?, de no ser nosotros como ellos, no sea que también como ellos. Dice que ellos, versículo 12, los define el Señor como gente tapón, como gente que termina siendo de obstáculo al obrar y a la justicia de Dios.
Cuando el Señor les dice, hablando lo que se venía hablando en estos versículos anteriores, lo que ellos decían y cómo se posicionaban en cuanto al mandamiento honra a tu padre y a tu madre, pero lo que ellos añadían a esa palabra de Dios, pero la definición para ellos, para con ellos de parte de la boca del Salvador, de parte de Cristo, es que ellos terminan siendo, en otras palabras, como que está diciendo, terminan siendo obstáculos. No, dice, les dejáis hacer más. ¿Sabés que la clase farisea y religiosa termina siendo una carga? Termina siendo un obstáculo, un peso, algo que no bendice. Algo que si algo de todo esto acaso está en tu vida puede terminar siendo justamente, como dice el versículo Dios, una carga y un obstáculo, no dejándote hacer, no dejando que la palabra de Dios y la voluntad de Dios sea hecha completamente en tu vida. Dale el aplauso y decirle, Señor, no quiero nada de eso en mi vida, no quiero tropiezos en mí. Dale fuerte el aplauso, hermano. Aleluya, porque de esto Dios nos quiere liberar. De esto todo Dios nos está librando. ¿Cuántos gritan amén? Imagínate si algo de todo esto hubiera en nosotros. Yo creo que lo peor de todo esto, la desaprobación que hubo no solo en los labios, sino en el corazón de Cristo. Pero ellos mismos siendo obstáculo, ellos mismos estando en ese obstáculo espiritual, aunque como decía el versículo 1, lo primero que mencionaba, estaban con Jesús. Pero esos tales no son los únicos. También estaban ahí los discípulos. Estos otros eran religiosos. Lo que tenían nada más, parece, eran títulos religiosos. Eran fariseos, un título. Eran escribas, otro título. Pero el único título verdadero que pesa en nosotros y tiene que pesar en nosotros es ser un verdadero discípulo de Jesús. Que ninguno de los títulos, hermano, te haga un religioso. Que jamás te escudes en los títulos, no sea que termines apagado justamente religiosamente por esas cosas, pero lo que realmente los distinguía a ellos, a los otros, los verdaderos, era que eran, ¿qué? Versículo 2, eran discípulos, no de tradiciones, no de generaciones pasadas, no de ancianos, que dice ahí que somos también nosotros, contale que tenés más cerca, discípulos de Jesús. Dale el aplauso si yo quiero ser de los discípulos tuyos, Señor. Dale el aplauso. Alabale. Aleluya. Se puede tomar otro rumbo o se puede corregir. Si hubiera que corregirlo, aún estás a tiempo de ser un discípulo de Jesús. De seguir la maestría, las enseñanzas del Maestro. Ellos eran discípulos, no de sí mismos, no del marco de influencia, como ya lo vimos, religioso y afectado y contaminado aquellos días, sino que ellos seguían pura y única y exclusivamente a Jesús. ¿Cuántos dicen yo también? Lo primero que también se dice de los verdaderos, decir conmigo esa palabra, los verdaderos, cuando levantan su mano y dicen yo quiero ser uno de esos, lo primero que se dice, bueno, ahora estamos en la lista buena. Lo bueno que se dice ahora de estos buenos, de los que tenemos que hacer nosotros también, que era gente, versículo 2, que comían pan. Es que de eso se hablaba de ellos. Eran terribles comilones. ¿Cuántos comilones de pan del cielo hay en este lugar? Levanten la mano. De lo que le criticaban a ellos y a Jesús también, era comilón y bebedor. Yo también soy comilón y bebedor, pero de las cosas de Dios. Nosotros tenemos, hermano, apetito. Por eso estamos acá. La cuestión visible en ellos y que despertaba, yo diría, los celos y la contienda contra ellos, los fariseos, los escribas, que estos comían pan. ¿Cuántos dicen? Yo también estoy comiendo del maná del cielo. Es que, hermano, si estás en el desierto que estamos, y en este mundo, hermano, no hay otra cosa, mucho más que esperar, es como un desierto, pero vamos a la tierra que fluye leche y miel en los cielos. Dependés del pan de Dios. Tenés que volverte un discípulo comilón. Tenés que tener hambre de Dios. La cuestión para ellos que más los distinguía era justamente eso.
Pero además uno se da cuenta de qué más. Mira el versículo 2 también, y que dice que comían pan, con las manos sucias. Esto no está hablando a favor de la impureza, ¿no? Por supuesto, ya que va aclarado en la sola lectura del pasaje, ¿verdad? Ahora sí yo me doy cuenta que esto no eran unos perseguidos, unas personas, digamos, con una conciencia débil y culpable. Ellos estaban comiendo ahí, y aunque sus manos no eran pulcras, no eran puras, no eran limpias, o hay alguno que se cree perfecto en este lugar. Ellos, aunque no tenían sus manos perfectas, hermanos, el pan de Dios no le era negado. ¿Sabés que los verdaderos discípulos somos personas que vivimos en libertad y en liviandad, diríamos en el buen sentido, de todo sentimiento de culpa? Porque sabemos que la sangre de Cristo nos ha justificado, nos ha limpiado. Y no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Esos se sabían con derecho y acceso al pan, aunque no tenían las manos limpias. ¿Cuántos saben que la Biblia dice el que es santo, qué tiene que hacer? El que ya es santo. A ver, ¿cuántos ya somos santos? Santifíquese todavía, como diciéndote, bueno, sos santo, pero hay que seguir limpiando las manos. Pero eso no te quita acceso a mi pan, a mi palabra y a mi bien, te dice el Señor, que te recibe y me recibe y nos recibe a todos así como somos, imperfectos todavía. Porque perfectos en el cielo, en la tierra ninguno, solamente Dios. Dale el aplauso, decirle gracias y librame de conciencia culpable y dame paz para acceder y entrar con libertad delante de ti, oh Dios. Aleluya. Pero cuando se habla de comer, se abre la lista y uno se da cuenta cuántas cosas también uno tiene acceso como aquellos verdaderos discípulos. No solamente al pan, sino a lo que incluye, y es obvio, que se ve ahí en el versículo 4, en la segunda mitad, que es el agua de Dios. Porque ahí se pasa a hablar de los vasos. Hermano, vos como verdadero discípulo del Señor, comed del pan del cielo, comed del pan de Dios. Nunca te sepas, ni te creas, ni esperes ver en vos mismo perfección, porque a pesar de tus imperfecciones el Señor te ama y no te niega su bien, no te niega su favor, pero que es santo, santifíquese todavía. Amén. Pero también sabe que tenés acceso y que tenés que recibir justamente como del pan de los vasos de Dios. Gracias a Dios por los vasos de bendición, ¿no? En este tiempo Dios también usa vasos. Y también que usaba y usa en este tiempo también, versículo 4, jarros. ¿Cuánto dicen, Señor, yo no quiero ser solo un vaso, quiero ser un jarro de bendición para otros? No ser un traguito en el desierto para los sedientos. Yo quiero tener un biberón de 5 litros para darle al sediento. Da el aplauso porque eso Dios tiene para vos también. Aleluya, como verdadero discípulo. Tenés acceso al pan, al agua del cielo. Pero también ahí se habla, versículo 4, de los utensilios de metal. A mí por lo menos eso me hace pensar en las armas y los instrumentos de guerra. Los verdaderos discípulos, hermanos, comemos, bebemos y tenemos acceso a utensilios de metal. ¿Cuánto dicen yo empuño la espada de Dios? Amén. ¿Cuántos somos verdaderos discípulos y usamos el pan? Usamos el vaso, usamos el jarro, pero también, hermano, usar los utensilios de metal. Vos mismo tenés que ser como un instrumento de Dios. Tenés que ser como pan, tenés que ser un vaso, tenés que ser una jarra y tenés que ser un utensilio de metal en las manos de Dios. Da el aplauso y decirle, lo voy a hacer, Señor, porque eso lo dice y lo incluye tu palabra. Aleluya, a lo cual yo accedo, pero también quiero hacer eso para otros. Aleluya, pero ahí también, versículo 4 todavía, se habla de los lechos. ¿Dios se ocupa de nuestro lecho? Claro que sí. A los matrimonios le dice que sea lecho sin mancilla, santidad, pureza en el lecho matrimonial. Pero también se habla del lecho en un sentido de lugar de paz, en lugar de ser reconfortados,
y poder ser bendecidos aún en nuestro descanso. ¿Cuántos dicen amén? En paz me acostaré y asimismo dormiré. Porque Dios nos hace estar y habitar y descansar, ¿qué? Confiados. ¿Cuántos dicen amén? Y finalmente, hermanos, los verdaderos discípulos, mirá el versículo 17, mientras los otros, los no verdaderos, se van a ir, cuando la multitud se va a alejar de Dios, porque el que es religioso no aguanta toda la vida, porque es religioso, nada más que eso, porque vive una ficción, su corazón está lejos de Dios, y todos ellos se van a ir, que fue lo que pasó en el versículo 17, cuando se alejó de Jesús, no la multitud, dice que Jesús entró en casa con sus discípulos. ¿Con quiénes entra Jesús en intimidad? En la casa de quiénes está Jesús. ¿Quiénes son los que permanecen aunque otros se van? Los verdaderos discípulos. Cierra tus ojos. Decirle, yo quiero ser esos. Vida Abundante te invita a un nuevo encuentro. Estamos en Cuarem, esquina San José, Teatro Metro. Reuniones martes y jueves a las 16 y los domingos a las 10:30 horas. Serás muy bienvenido. Te esperamos. Radio Celestial FM, para edificar tu vida. 90.7. Acompáñanos. SJC, Canal 2, un canal diferente, las 24 horas. Sin comerciales, transmitiendo los más altos valores sociales y familiares, con una programación variada y entretenida para todas las edades. Desde la ciudad de Montevideo, Uruguay, para ti. Más que vencedores. Más que vencedores. Una palabra de fe que transformará tu vida. Más que vencedores. De domingos a viernes a las 9 de la mañana. En la 1450 AM. Radio América.